Bueno, la materia se llama ¿cómo? Introducción a la guerra espiritual. Mire qué lío que dice acá. A la guerra espiritual bíblica, o entendiendo qué es la guerra espiritual bíblica. ¿Por qué es importante esto? Porque el tema de guerra espiritual se ha ido muchas veces a extremos místicos y que es por lo menos que en la gran mayoría hemos conocido, ¿no? Que hemos visto que lo relaciona directamente guerra espiritual y batallar contra Satanás. Pero como hemos explicado, y se acuerda lo que han estado el miércoles pasado, el esquema del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y habíamos hecho una breve explicación de lo que es la naturaleza. Entonces hoy lo vamos a entender un poco más todavía viendo este punto que es la mente, ¿eh? Porque cuando escuchamos un versículo, leemos un versículo, cuando Jesús dijo, ¿se acuerda? Él dijo en Mateo 24, ¿no? Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿A dónde nos vamos con ese pensamiento? Guerra mundial, ¿sí? O guerra entre países, entre naciones. Pero casi nunca vamos a ver la principal guerra. Siempre nos vamos a Rusia contra Estados Unidos, China contra... Y siempre nos vamos a la guerra bélica, étnica, ¿no? Pero esas son guerras, tanto históricamente, que han marcado un comienzo de cuándo comenzó, o posiblemente en situaciones que hagan referencia a conflictos bélicos que podrían suceder, algunos como el que ya estamos viendo en Ucrania y Rusia, ya están aconteciendo, o en Medio Oriente. Pero hay una guerra que se desata encarnecidamente todos los días en nosotros y no lo tenemos en cuenta. Esa es la batalla espiritual, que es justamente lo que nos toca vivir a nosotros por ser nacidos de nuevo, regenerados. Porque cuando antes estábamos sin Cristo, muertos espiritualmente, nosotros no teníamos guerra contra nadie, porque estábamos cautivos en un mundo, en un reino que nos esclavizaba. Pero cuando el Hijo del Hombre nos vino a ser libres, ¿qué pasó? Fuimos verdaderamente libres. Pero la batalla comienza justamente a través de que Satanás, el principal líder opositor del reino de las tinieblas y todo su sistema diabólico, batalla contra los hijos de Dios para que el Hijo de Dios no disfrute de las bendiciones de Dios y no viva para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue la manera en que Satanás ganó la batalla en el Edén? Ustedes notan que la Biblia dice que Satanás se lanzó como la serpiente y mordió y atacó a Eva y luego Adán lo trituró. No lo tocó. No lo tocó. El diablo no lo toca. Tampoco lo tocó a Job. Entonces, ¿qué guerra es? La guerra principal es en la mente, en la batalla, porque nosotros allí nos damos cuenta de que hay una intencionalidad de parte de Satanás de introducir una mentira para que nosotros, abrazando una mentira que genera una duda, debilita el concepto que tenemos acerca de Dios. Entonces, esta guerra espiritual que se da en la mente, que se transforma en el campo de batalla, Pablo lo representa muy bien cuando hace referencia en Gálatas, ¿no? Si quieres lo vamos a leer, Gálatas capítulo 5. Porque allí donde Pablo habla directamente de un conflicto. Dice el versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne y estos se oponen, hay una oposición, hay un conflicto, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Manifiestas son las obras de la carne, dice después, y empieza a nombrar cómo la carne se manifiesta, pero el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu se manifiesta de todo lo contrario, una forma opuesta. Entonces culmina el versículo 25 diciendo, entonces si vivimos en el Espíritu, pues entonces andemos por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿En qué nos pone en un nivel parejo a todos los hermanos? Viviendo en el Espíritu. Entonces, no voy a agotar hoy todo el tema pero hoy quiero ya empezar a abrir un poco más para que vea que cuando hablemos de todas estas cosas, la idea de atar al diablo o de echar fuera demonios y ver gente vomitando, no está en el plano. Entramos a un conflicto real, entramos a ver la médula del problema y que surge justamente de lo que Dios plantó en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, ¿qué es lo que vamos a hablar? El concepto de mente natural o mente carnal. Nosotros vemos que la Biblia hace referencia a la mente. Tenemos una mente natural y tenemos una mente espiritual. La mente natural es carnal, ¿sí? Que solamente piensa en cosas de la carne, todo el tiempo. Y la mente espiritual es la mente de Cristo, que es justamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando nos ha convertido, nos da la posibilidad de poder ver, entender y vivir el reino de Dios. Jesús fue muy claro con Nicodemo cuando le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Ese es un punto importante para que no nos olvidemos, que hay una gran diferencia de lo que ha pasado o lo que pasa en la vida de cualquier ser humano que de pronto se encuentra con el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos a tomar primeramente el texto. Hoy tiene mucho texto, lo escribí con toda claridad para que ustedes vayan ya buscando los textos y a medida que los vamos citando, los vamos leyendo, ¿sí? Pero, ¿qué es la mente carnal? Es la mente heredada en Adán, ¿sí? O sea que si yo estoy acá, ¿qué clase de mente tengo yo? Tengo una mente natural y si soy cristiano tengo la mente de Cristo. Antes solamente tenía la mentalidad natural, pero como he nacido de nuevo, y el que ha nacido no soy yo, sino es Cristo en mí, porque es un concepto equivocado pensar que yo nazco de nuevo. En realidad nace Cristo en mí. Él es la nueva vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Yo no he resucitado a una nueva vida siendo yo. El yo mío, ¿dónde está? Crucificado, ese es el principio. Entonces, cuando yo tengo una nueva vida, tengo la mente de Cristo, tengo una mente espiritual, pero voy a explicar cuál es el conflicto, por qué teniendo esta realidad me cuesta entender la palabra, me cuesta vivir espiritualmente. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos desde el principio, vamos a tratar de hacerlo otra vez en el esquema, del principio de la creación, Dios acá hizo al hombre. Y voy a jugar un poquito con los colores para que se resalte, ¿sí? Dios hizo al hombre y en su momento, Dios en eternidad, con el hombre, vivían en perfecta comunión. ¿Qué pasó con el pecado? Ahí está. ¿Qué pasó con el pecado? Con el hombre fue expulsado. Acá habitaba el hombre con Dios, ¿sí? En otras palabras, el hombre estaba en la plenitud de la presencia de Dios. No había nada que se le pueda restringir porque estaba él en la presencia misma de Dios. Pero cuando el hombre salió expulsado y el hombre estaba acá afuera, ¿qué pasó con el hombre? Ya no estaba en esa plenitud con Dios o en Dios. Ya no estaba en esa expresión de gloria. Fue destituido de la gloria, sacado de la gloria. Pero Dios no lo abandona al hombre acá. ¿Se acuerda que hubo una promesa antes de expulsarlo?
de que la simiente de la mujer iba a traer restauración o redención, aplastando la cabeza de la serpiente. A partir de ese momento, el hombre se empezó a relacionar con Dios. Acá vamos a poner con Dios. Y como dice Hebreos capítulo 1, que dice que Dios hablaba antes a través de los profetas. Por eso ustedes van a ver que cada vez que un profeta hablaba de parte de Dios decía, vino el Espíritu de Dios sobre mí, o la mano de Dios vino sobre mí, y entonces habla. Tuve una visión de parte de Dios y Él habla. O Dios le dijo algo y entonces el profeta hablaba. Esa era la forma inicial de hacer las cosas. Pero el hombre hacía y estaba con Dios. Hasta el momento que llegó ¿quién? Cristo. Y a partir de ese momento la historia de la humanidad ha cambiado totalmente. Todo cambia allí. Porque desde el momento en que Jesús empieza a decir que todo lo que ha hablado del Antiguo Testamento era de Él, todo esto dice la palabra que era figura y sombra de lo que había de venir hasta que vino Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, todo cambió. Nosotros estamos de esta parte, no de esta parte. Y de esta parte, ¿qué es lo que nos hace? No nos hace mirar hacia algo que vendrá, sino a recordar lo que ya vino. ¿Se entiende? Mirar el cumplimiento. Si bien es cierto, Cristo va a volver otra vez, pero Él no dice que va a venir a buscarnos. Ese es un error. Jesús en Juan 14 dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, Él viene a buscarse a sí mismo. Porque nosotros estamos inseparables, estamos en Él. ¿Se entiende esto? Él viene a buscarse a sí mismo, nosotros pertenecemos a Él. Entonces, cuando Cristo venga, la plenitud de su gloria en eternidad va a ser diferente. Pero mientras tanto, todo lo que nosotros vemos, cuando llega la muerte de Cristo, acá cambia la cosa porque el hombre, o el cristiano, ya no está con Dios, sino ahora que dice Pablo, estamos en. Ya nosotros estamos en Cristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando empezamos a ver por qué la batalla espiritual se manifiesta de esa forma en la cual yo leo, creo, entiendo, pero ¿por qué no lo vivo? Es porque nosotros, al tener ahora una batalla permanente, interna en nosotros, una guerra verdadera entre mi carne y el espíritu, es cuando empiezo yo a ver dónde está mi problema. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy, porque el otro miércoles ya vamos a entrar al plano del ejercicio de esta nueva vida, para obtener esa batalla, o esa victoria de esa batalla. Entonces, ¿qué encontramos? La Biblia hace referencia a la mente. ¿Habla de la mente natural o la mente carnal? Habla de la mente espiritual, pero también habla de la mente embotada, habla de la mente entenebrecida, habla de la mente esclavizada. O sea, empezamos a ver muchas relaciones que hace la palabra acerca de la mente y el ejercicio de poder nosotros aplicar un concepto de libertad. Yo quiero que veamos estos textos para que vamos entrando en atmósfera. Pero ¿qué dice primeramente? Si vamos a Romanos 8:7, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Acá encontramos el principal problema, hermanos. Es que todas las cosas que son de Dios, la tenemos que recibir, creer, vivirla, entenderla, gozarla, disfrutarla para glorificar a Dios con la mente de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que todas las cosas de Dios nosotros las queremos interpretar, entender, razonar, practicarla, vivirla con la mente carnal. Y ahí no funciona. ¿Se entiende esto? No funciona. ¿Qué dice el texto? Leamos de nuevo. Por cuanto los designios de la carne repelen las cosas de Dios, se distancian de las cosas de Dios, no aceptan. Ese que dice son enemistad contra Dios quiere decir que no acepta. Yo puedo leer, por ejemplo,
el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre bien sacado fuera de contexto, ¿no? Pero le gusta a todos los cristianos recitarlo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que trata de hacer un ejercicio de aplicación de una verdad espiritual, pero con la mente natural. ¿Y qué dice la palabra? Que la mente natural es enemiga de Dios, rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque la mente natural, primero, no se sujeta a la palabra de Dios. Cuando dice no se sujeta a la ley de Dios, está diciendo no se sujeta a la palabra de Dios. Y además porque tampoco puede, por más que lo intente. ¿Nunca se ha sentido frustrado después de escuchar un mensaje y dice, ¡ay, Dios me habló, ahora sí va a cambiar mi vida! Y se va de la iglesia y ya no se acuerda ni del mensaje, ni de la palabra, y no cambia nada? ¿Por qué sucede eso? Porque me impacta emocionalmente en mi mente natural, pero no ha sido enviada esa palabra para una vida natural, sino una vida espiritual. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo natural. ¿Así dice? A lo espiritual. Entonces, si yo tengo una doble mente, la mente natural, que hasta que no sea glorificado la voy a tener, y la mente de Cristo, voy a tener un conflicto de cómo actuar en ese sentido. ¿Me voy haciendo entender? Bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Fíjense en lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. ¿Por qué necesitamos nosotros tener el ejercicio correcto de la mente de Cristo, una mente espiritual, y no manejarnos con la mente natural? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento, está hablando de un hombre, cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Subraya ese texto porque es fuerte, pero es un diagnóstico, es una radiografía del ser. ¿Dónde encuentra usted la tensión en ese texto? ¿Dónde está lo peligroso? Dice, porque cuál es su pensamiento de su corazón, así va a ser él. En otras palabras, está diciendo que somos lo que pensamos. Lo hago más fácil, somos lo que creemos, porque nosotros pensamos lo que creemos y eso aceptamos. ¿Y cuál fue el ejercicio de la victoria de Satanás desde el Edén? La mentira. O sea que la guerra espiritual es la verdad contra la mentira. Satanás es el padre de la mentira y Jesús es la verdad. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos un serio conflicto cuando no nos damos cuenta y no aceptamos y no intentamos realmente por la fe vivir en una nueva vida que es Cristo en nosotros, porque si no corremos con desventaja. ¿Cuántos años tienes tú? No me digas. Ya lo sabemos, cada uno sabe su edad, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenés? Tantos años. Si yo tengo 55 años, ok, hace 55 años que ejercito mi mente natural. Desde que nací. Todo lo que me han enseñado, todo lo que me han comentado, la información, todo lo que he aprendido, todos los conceptos, todas las enseñanzas, se ha formado en mí una cosmovisión. Yo veo un mundo de una manera, mi cosmovisión es esa. Si nosotros hablamos con alguien que tiene la misma edad pero que vive en África, por ejemplo, su cosmovisión va a ser diferente. Si hablamos con alguien que está en un lugar asiático, vamos a ver que su cosmovisión es diferente. Y cada persona es la construcción de un pensamiento. Cada persona, su ideología, su manera de pensar, su inclinación religiosa, sus gustos, su estilo de moda, cómo vestirse, la pasión, qué estilo de música le gusta, todo lo que nosotros vemos es la construcción de pensamientos. Y todo eso es información que hemos recibido desde un principio. Por eso es que dice Génesis que el hombre de continuo solamente piensa que el mal, porque esa es su naturaleza. O sea que nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, ni nosotros les vamos a enseñar a hacer el mal. Lo hacen naturalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Lo que nosotros buscamos es aprender a hacer el bien,
a ser educados, a ser personas bien habladas, personas culturalmente que se expanden. ¿Por qué? Porque eso no está en nosotros. Pero cuando desarrollamos esas habilidades de aprendizaje, creemos que cuando recibimos cosas de Dios podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Empiezo a leer la Biblia, a ver qué me dice la Biblia, cómo entiendo yo la Biblia, a ver si estoy de acuerdo con lo que la Biblia me dice. Porque así estamos acostumbrados, así estamos formados a que nosotros mastiquemos y digamos, voy a ver si eso es así o no es así. Nunca la palabra de Dios nos lleva a ese plano, sino que nos dice, no necesitan ustedes pensar, no necesitan ustedes evaluar si es correcto o no es correcto, ustedes simplemente deben recibir la instrucción que le da Cristo. ¿Cuál es la mente perfecta? ¿Es la de Adán o es la de Cristo? La de Cristo. ¿Cuál es la mente obediente? ¿La de Adán o la de Cristo? La de Cristo. ¿Cuál es la mente que nunca va a defraudar a Dios? La de Cristo. ¿Cuál es la que va a ser fiel a Dios en toda su palabra? La de Cristo. ¿Y cuál es el ejercicio natural que nosotros tenemos todos los días? La de Adán. Exactamente, ahí está el campo de batalla, la mente. Porque, como vuelvo a decir, ustedes no ven en la Biblia de que la serpiente se le tiró y lo enroscó allí a Adán y clavó el colmillo acá y lo destruyó. No, ni lo tocó. Ni lo tocó. Solamente le hice una pregunta. ¿Estás seguro que eso dijo Dios? Suficiente. Es la mentira. Es la duda. Díganme si ustedes no luchan con la duda. ¿Y seré escogido yo? ¿Y seré que soy salvo yo? ¿No será que yo seré uno de los que está golpeando y me dice yo no te conozco y me voy al infierno? Pregunta, ¿no han pensado alguna vez eso? ¿De dónde vienen las dudas? Dios no pone dudas. Él es certeza. Él es verdad. Pero Satanás es el padre de las mentiras. Es el padre de la duda. El que hace que mi vida empiece a decir, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Funcionará así? Por eso, es que vuelvo a decir, no voy a agotar el tema hoy, vamos a necesitar el otro miércoles para expandir un poco más, pero vamos a ver que en verdad esto es una batalla diaria, de sentirme frustrado, de no sentirme amado, de sentir que Dios no me escucha, de que estoy perdiendo y malgastando años en mi vida y no puedo sentir nada, no puedo ver la bendición de Dios en mi vida. La mente carnal es la manera de pensar influenciada por el pecado y por Satanás. La mente se nutre del pecado y de Satanás. Por eso es que esta manera de pensar en la mente carnal es incapaz de someterse a Dios. Porque ¿qué describe Romanos 3? Que no busca a Dios, que no agrada a Dios, que no hace nada bueno. Entonces, la mentalidad natural, carnal, es imposible, es incapaz de someterse a Dios porque la naturaleza gobierna sus pasiones y lo inclina hacia el mundo. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que venir a adorar al Señor el domingo a la mañana es un deleite para nosotros, pero dígame si no se desencadena la batalla espiritual más dura de abandonar la cama temprano. ¿Sí o no? Y si voy el otro domingo y llueve, está fresco y la cama te dice, vení, que está calentita. Por dar un pequeño ejemplo. Cuando para nosotros debería ser naturalidad, debería ser lo primero. Entonces, si se da cuenta en esto, hermano, vemos que hay una confrontación. En cambio, la mente de Cristo, que es la mente espiritual, busquemos 2 Corintios 2:16. ¿Notan que ya estoy más contento yo? Ya llegó mi esposa. Primera de Corintios 2:16. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte. No, Primera de Corintios. ¿Qué puse yo? No, esto puse bien. Yo dije,
Ahí está. A ver, ¿necesita la mente de Cristo ir a la escuelita dominical para aprender todo? ¿Necesita ser instruida? ¿Necesita la mente de Cristo? No, es un obvio que no. Mi mente sí. Yo necesito aprender la Biblia, aprender el índice de la Biblia. Yo necesito someterme a la enseñanza. Pero la mente de Cristo no. Ahora, no por tener la mente de Cristo uno dice, no, yo no necesito estudiar nada, no voy a estudiar nada, ni voy a leer la Biblia, porque yo tengo la mente de Cristo. Y por tener la mente de Cristo lo tengo todo. Esa también es una sutileza de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, y si hablamos como para entenderlo mucho mejor, si la mente de Cristo es la que me hace discernir las cosas del Padre, entenderla, vivirla y aplicarla de una manera ya lograda por la cruz, quiere decir que la mente de Cristo tiene una eficacia tan clara como la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, vendrá el Espíritu. Cuando Él venga, Él los guiará, los convencerá, los va a redarguir, les va a instruir, los va a enseñar, los va a guiar, les va a hacer recordar las cosas que yo hablo. Es la función de la mente. No es la masa encefálica, no es un músculo, no es los sesos. Es el corazón. Es donde están los pensamientos, donde gobierna todo. Así que la mente de Cristo es el entendimiento que obra en nosotros por la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Esta mente es aquella que está en comunión plena con Dios porque es de Dios y se rinde a su voluntad y vive en obediencia al Señor. Esta es la mente renovada que discierne la verdad y rechaza la mentira del enemigo. Por eso es que Satanás no ganará ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué maquinaciones tiene Satanás? Sembrar la mentira, sembrar la duda. Así que lo que vamos a ver rápidamente es el contraste que tenemos entre la mente carnal y la mente espiritual. El uso de la mente del hombre y la mente de Cristo. Vamos a ver primeramente la columna de la mente carnal. Allí tienen todos los textos para que me acompañen, los vayan buscando y podamos leerlos. ¿Cuál es el primer punto que resalta la Escritura acerca de la mente carnal? Romanos 8:5, que dice que vive según la carne en los pensamientos pecaminosos de la carne. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Bien, nosotros muchas veces hemos usado ese versículo para señalar a un hermano carnal, ¿no es cierto? Ese hermano es un hermano carnal. ¿Por qué? Porque solamente piensa en las cosas de la carne. Mire con cuántos dedos me estoy señalando yo. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente conjugamos y juzgamos a una persona por lo que hace. Inmediatamente decimos que los que viven según la carne piensan en las cosas en la carne. Y Pablo no está quedándose en el plano de aquel que no conoce a Cristo. Está hablando del creyente que no ha reconocido y no vive conforme a la mente de Cristo, sino todavía dominado por su mente carnal. ¿Por qué? Porque hay cristianos que van a actuar y van a hacer cosas como si estuvieran en la carne. Y esto nos pasa a nosotros, por eso se darán cuenta ustedes que las pruebas son necesarias para moldear en nosotros más la dependencia de Cristo que intentar hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Así que es muy común de que nosotros por situaciones límites pensemos y obremos en la carne porque es nuestra naturaleza, porque tenemos años de formar y educarla a la carne con todos esos argumentos. ¿Qué es lo que nos dice después? Efesios 2, 1 al 3, que la mente es esclava del pecado y es esclava de Satanás. ¿Quién tiene el texto? Efesios 2, 1 al 3. Uh-huh.
Pablo está asumiendo de que el cristiano ha puesto en pasado esa condición de vida. Pero hay algo que dice acá, hijos desobedientes. Cualidades en la cual ve que después de lo que ha hecho Cristo en nosotros, de darnos una nueva vida, de tener una nueva vida, de ser realmente nacido de nuevo, porque estábamos muertos en delito y pecado, antes, dice Pablo, en otros tiempos ustedes seguían la corriente de este mundo. Un pez que está muerto es arrastrado por la corriente. Un pez que está vivo puede nadar contra la corriente. La muerte así es que uno sea arrastrado por la corriente. Pero aparte añade y dice que vivía conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, lo que quería Satanás inclinar a una persona, la inclinaba y la hacía hacer. ¿Por qué? Porque esto operaba por medio de la desobediencia, operaba por medio de lo que nuestros deseos de la carne querían hacer. Por eso es que hacer la voluntad de la carne y hacer la voluntad del diablo eran la naturaleza que nosotros teníamos antes de que Cristo llegue. Ahora, esa naturaleza sigue estando, pero ya no ejerce poder si es que yo no vivo en el Espíritu, vuelve otra vez la carne a manifestarse. ¿Se entiende esto? O sea, es una batalla, es una guerra. Si yo descuido mi franco de ataque, Satanás o el enemigo va a volver de nuevo a atacar y puedo yo retroceder. Así que lo que vemos acá es que todo esto tiene una inclinación. La mente carnal no busca a Dios, es propensa a pecar y tiene inclinaciones a satisfacer los deseos de Satanás. ¿Qué otro punto? Filipenses 3:19. Piensa en lo temporal y en lo terrenal. La carne es así. ¿Qué dice? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el problema de estar inclinado a la mente natural. No están esperando a Cristo, no ven a Cristo como la esperanza de su gloria en su venida, sino que está tan metida su mente en lo natural. Está hablando del vientre. Jesús dijo, no estén tan preocupados por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Eso es terrenal. Preséntense en un plano más grande. Dios tiene control de todas las cosas. No se preocupen, decía Jesús. Si mi Padre alimenta a las aves del cielo, ustedes más todavía. Ustedes valen más. No es motivo. Pero cuando yo estoy desahuciado de angustia, deprimido porque no me alcanza, porque estoy con problemas, porque me siento mal, porque estas cosas, pues estás dominado por la mente carnal. ¿Se entiende esto? Porque ¿qué me dice la mente natural? Si no tenés plata, te va a ir mal. Si no tenés plata, la vas a pasar mal. Pero ¿qué me dice la mente espiritual? No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Hay principios en la palabra de Dios que sí o sí, con la mente natural, no lo voy a entender, ni tampoco puedo entenderlo. Pero si yo vivo en la mente de Cristo, voy a decir, amén, es así. Porque acá está el ejercicio de la fe. Según Gálatas 5:22, la fe es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Fe. No acá. Acá. Sería lindo que acá en la nuca tuviera un switch, ¿no? Carne, espíritu, ¿no? Cuando ya se nos va para allá, mandarla para acá, ¿no? Estaría ideal. Pero eso no habría guerra ahí, no habría batalla. Y Pablo dice, ustedes tienen que revestirse de toda armadura de Dios, resistir los ataques de Satanás. Y habiendo acabado todo, seguir firme, posición en Cristo. Ya no con, sino en. ¿Lo ven? Cuando yo entiendo este paso, mi cabeza empieza a cambiar. ¿Qué otro texto encontramos? Isaías 57:20. Viven en ansiedad, en temor y en culpa, pensamiento de la carne. ¿Alguien lo tiene?
Bueno, lea de nuevo, pero fuerte, hermano, así como que estuviera gritando. Ajá. Ujú. Dios mío, ¿no? Está lindo para tener una tarde de bote allí, ¿no? No, ¿por qué? Porque la mente que está llena de ansiedad, llena de intranquilidad, se manifiesta con esa comparación. Es incapaz, no puede dominar la ansiedad, no puede dominar el temor, la culpa. Solamente una mentira necesita Satanás, solamente una mentira. Apenas te duele algo. Yo vivo batallando con eso. Apenas te duele algo. ¿Para dónde se va tu mente? ¿Qué tendré? ¿Sí o no? ¿Qué tendré? Antes teníamos que ir al doctor Pacheco, ¿te acuerdas, Caro? Un médico clínico del estilo doctor Chapatín, ¿se acuerda? El único médico del barrio que sacaba el estetoscopio y te daba chofitol y ya está, se terminó, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Con el primer síntoma, empezamos a ¿qué? A consultar y vemos, todo esto tengo yo, todo esto tengo yo, todo esto tengo yo, y ya un poco más abajo dice extrema unción y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sembré en mí? Un miedo. Y probablemente no es nada. Pero en la mente espiritual, Pedro dice, ¿y cuál es el problema si tenemos que sufrir y padecer? ¿Que acaso no debemos armarnos del mismo sentir que hubo en Cristo, que Él padeció? Pedro dice, bueno, no se sorprendan del fuego de la prueba que venga. No teman. Entonces hay una batalla. Si yo estoy inclinado a la mente espiritual, Satanás va a usar simplemente la mentira, generarme una duda, para que esto empiece a trabajar en la vida de una persona. Hace muchos años teníamos nosotros a un hermano que me pidió aterrorizado que lo acompañara a un médico, porque él decía que creía que tenía un cáncer, ¿no? Se sentía todo rojo acá. Y fuimos al médico. ¿Sabe qué es lo que tenía acá? Un pelo encarnado. Eso era todo lo que tenía. Pero él había hecho una película tremenda. ¿Sabe qué le dijo ese hombre delante mío que yo lo estaba acompañando? El doctor, que no era creyente, le dice, mire, cálmese. Usted tiene que buscar la fe. Busque a Dios, le decía. Yo lo miraba. Yo era el pastor y él la oveja, ¿no? Y el médico decía, tranquilo. En ese caso hablaba la burra, ¿no? Usted no tiene nada. Tiene un pelo encarnado. ¿Hasta dónde se puede ir mi pensamiento? Por algo la palabra nos enseña de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. La batalla espiritual comienza de qué pensamiento domina. Acuérdense de Proverbios. Porque como es el corazón del hombre, el pensamiento del hombre, tal es él. Así es él. ¿Qué pensamiento predomina? ¿Lo están viendo? ¿Vamos bien? Vamos, sigamos adelante. Romanos 8:8. ¿Qué es lo que produce? ¿Saben cuántos cristianos quieren agradar a Dios? Y lo hacen de todas formas. Sirviendo, haciendo estudio, preparándose, cantando en el coro, tocando instrumento, predicando, haciendo cosas, ¿no? Hacer cosas para agradar a Dios. Pero ¿qué dice Romanos 8:8? Así sea el pastor, sea quien sea, ¿no? Si viven en la carne, no pueden agradar a Dios. Hagan lo que hagan, no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el negocio de Satanás? Sacarte de acá, empujarte para acá, para que todo lo que hagas lo hagas de la carne, y cuando lo hagas, por más esfuerzo que lo hagas, no vas a agradar a Dios. Porque Dios no te ve ni a ti ni a mí. El Padre no nos ve a nosotros, el Padre ve a dos. ¿A quién? ¿A Adán o a Cristo? Y sus ojos están puestos en el Hijo. En Él se complace su alma. Dios está complacido por su Hijo. Por eso es que cambió todo esto.
Ya no es con, es en. Si yo estoy en Cristo, agradémosles estando en Cristo. Pero para que yo haga las cosas conforme a la obra de Cristo, entonces yo voy a poder ser agradable al Padre. ¿Cuántos hermanos hacen innumerables de cosas, pero no son agradables a Dios? Porque lo hacen en la carne, porque piensan en las obras de la carne, porque su mirada es terrenal, porque su mirada es temporal, porque lo hacen con miedo, lo hacen con inseguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? Y el otro texto que lo dijo Jesús, Juan 8:44, encontramos que el que está en la mente carnal es influenciado por el diablo y sus mentiras. ¿Quién tiene Juan 8:44? Se dan cuenta que en Adán la mente natural complace ¿a quién? A Satanás. Yo sé que es duro decir, yo tengo la mente de Cristo, pero cuando no vivo en la mente de Cristo, tengo la mente del diablo. Sé que es duro decirlo, más fácil decir en la carne, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo, porque los deseos de vuestro padre, eso quieren hacer. Porque vuestro padre es el diablo. Acá encontramos un conflicto. Jesús estaba hablando con aquellos judíos que decían que eran descendientes de Abraham y que Dios, tenemos un solo padre. Pero Jesús estaba diciendo, lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo no en el espíritu, lo hacen en la carne. ¿Y se acuerdan lo que habíamos visto el miércoles pasado? De estas 2 esferas. ¿Se acuerdan? Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en Adán. En Adán, este es el fruto del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y expliqué que la ciencia no está referida solamente al saber, sino al experimentar. ¿Sí o no? Entonces acá nosotros encontramos cosas como no comas, no mires esto, no pegues, no mates, no mientas, no hagas esto, no hagas esto otro, porque eso está mal, eso es pecado. Entonces hacemos el ejercicio, entonces ahora no miro eso, no hago eso, no toco eso, no como esto, no voy acá, no hago allá. Entonces digo, ahora sí estoy en Cristo. No, está en la misma naturaleza caída que experimenta lo malo y experimenta lo bueno. Para que haya un cambio, tiene que haber una traslación del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, estar en Cristo. Eso es lo que pasó acá. ¿Se entiende, hermano? Ahora, hay muchos que congregan en la iglesia todavía en Adán. Cantan, predican, enseñan, disfrutan, lloran, se emocionan, oran, leen la Biblia, vienen a estudios bíblicos, todo, pero todavía siguen en Adán. ¿Y qué dice el Señor? Yo no los conozco. Pero estar en Cristo es encontrarse con la muerte, es encontrarse en el Evangelio. Entonces, un cristiano sabe que tiene la mente natural porque todavía estamos en este estado caído. Por eso Pablo en Romanos 7 que decía, miserable de mí, yo me di cuenta que el mal mora en mí. El mal mora en mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde vienen los conflictos, las guerras, los pleitos entre vosotros? De los impíos, de los mundanos, los diabólicos que andan en la calle. Así que por más que lo pongas a tu hijito, al nietito, en el mejor colegio, con la mejor educación, con el mejor tutor, con los mejores pedagogos, está podrido por dentro. Porque el mal está en nosotros, sale de nosotros. ¿Qué lo mitiga? Vamos a Romanos 8. ¿Me voy haciendo entender? El ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que siguen según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está la clave, subraye eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, va a estar muy contento de su buena vida, lo bien que hace acá. Pero no tiene a Dios, no tiene a Cristo. Si alguno que dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas, y ahí está la clave, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La Biblia no niega que nosotros hacemos esto. Por eso se llama batalla, guerra. ¿Cuál es la señal de tu venida? Y oiréis de guerra, rumores de guerra, y no más nos vamos a Rusia. No, acá. Porque la mente de Cristo me prepara para el día de su venida. ¿O no lo dice 1 Juan 3, 1 al 3? Que nos santifiquemos para el día de la venida del Señor. Pero la mente carnal está tan ocupada en las cosas terrenales que lo que menos hace es estar preparados. Es más, si ves guerra, rumores de guerra, hambre, peste, las cosas que hay, hoy están de nuevo, ¿no? Una nueva pandemia y cuántas cosas más, ¿no? ¿Y qué hace el alma del cristiano? Empieza a tener miedo, empieza a tener inseguridad, se enferma, se deprime, se refugia dentro de sí mismo. ¿Qué quiere el Señor? Que no andes en eso. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Veamos la mente de Cristo, rapidísimo. ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Bueno. La mente de Cristo, ¿cuál es el contraste? Veamos, busquen todos esos textos, rapidísimo, así ya cada uno tenga uno para leerlo con tiempo. Colosenses 3:2 nos enseña que la mente de Cristo vive según el Espíritu, el que practica la mente espiritual, vive según el Espíritu y busca las cosas de arriba. ¿Quién lo tiene? Ok, léelo al anterior, al versículo anterior. Ahí está. Esa es la diferencia. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pongan la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Cuando yo saco mi mirada de Cristo, veo caos, desgobierno, descontrol, miseria, caída. Pero cuando yo miro para arriba, lo veo a Cristo en su trono. En perfecto control, perfecto gobierno, soberano. ¿Qué te trae más paz? Míralo a Cristo. Ponga su mirada en Cristo Jesús. La diferencia de la mente carnal a la mente espiritual. ¿Satanás qué quiere hacer? Influir mentira, duda, temor, inseguridad, confusión, oscuridad. Cristo es muy sencillo. Él se sentó a la diestra de la majestad, de la gloria del Padre. Él toma control. Amén. ¿Qué otra cosa hace la mente de Cristo, la mente espiritual? Romanos 6:18. Es libre en Cristo, ya no es esclavo del pecado, sino que esclava de la justicia del Señor. ¿Qué dice 6:18? ¿Viste? Libertados del pecado, ahora somos siervos, esclavos de la justicia. O sea, ¿por qué esclavo de la justicia? La palabra esclavo no nos gusta, ¿no? Mejor es siervo, pero sí es lo mismo. Somos siervos, sirvientes, somos esclavos de la justicia. ¿Qué quiere decir?
que antes la justicia para mí era otra. Para mí la justicia antes era otra. Era inmunda como un trapo. La justicia del hombre era así. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, que me convence de justicia, de juicio y de pecado, ¿qué es lo que hace ahora? Cada vez que yo peco, cada vez que veo pecado, iniquidad, no me deja tranquilo, sino que inmediatamente me lleva a buscar la confesión y a ponerme en acuerdo con el Señor. ¿Por qué? Porque ahora soy sirviente de la justicia. Eso hace la mente de Cristo. Por eso yo no entiendo que hay hermanos que se proclaman como verdaderos cristianos y no le dan ni la tos de pecar con la impunidad que se peca. Y no solo que pecan, como dice Isaías 3, 9 y 10, sino que publican su pecado. Lo exhiben. No hay ningún tipo de pudor en esto. No hay. Pero soy cristiano. Esto creo que ejemplifica mucho, ¿no? Porque acá hay personas que hacen cosas muy malas y a la vez hay personas que hacen cosas muy buenas, pero siguen en Adán. Pero el que está en Cristo sabe que tiene una naturaleza caída, que espera gloria, pero tiene una mente de Cristo que es superior para darnos la victoria de cada cosa. Por eso, mis hermanos, es que nos lleva a ver esto. Hay contraste, hay una diferencia. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nómbreme alguna cosa temporal que le puede causar aflicción. La familia natural. A ver, otra cosa. ¿Qué cosa natural o temporal le puede causar aflicción? Una enfermedad. ¿Qué otra cosa? La falta del dinero, la economía. ¿A quién no se desespera? ¿Qué otra cosa? Falta de trabajo. Ajá. Nada más 3 cosas nomás le aflige al hombre. Muchas cosas. Miedo a salir a la calle, miedo a que me maten. ¿Cuántas cosas, no? Lo climatológico, exactamente. Un temblor, que no haya ahora tsunami en Tucumán, qué sé yo, ¿no? Que tantas... Sentimiento, exactamente. Pero ¿qué dice? Lo que ha leído recién. La mente espiritual se presenta no en lo natural, no en lo temporal, sino que piensa, se ancla, se anida, se ejercita en lo espiritual, en lo eterno. En lo eterno. ¿Qué nos trae consuelo cuando un hermano que amamos en Cristo parte? No la ausencia temporal, sino que dice Pablo, en la resurrección postrera y en la eternidad con ellos. ¿Sentimos la ausencia? Sí. ¿Sentimos el dolor? Sí, pero es temporal. No nos hunde, sino que es más grande la esperanza de lo que viene que lo demás. Tal vez acá hay un hermano que no tiene una casa y cada vez alquila algo más barato, más económico. Y dice, ¿y cuándo voy a tener una mansión? Ya están vendiendo terreno en el cielo, ¿no? ¿Sabías eso? Sí. ¿Qué otro texto encontramos? Vamos rápido. Isaías 26:3. ¿Qué hace la mente espiritual? La mente espiritual vive en paz conforme a la voluntad de Dios. Ahora, esto, la cruz de Cristo, en el antes y el después, tiene muchísimo sentido. Porque todo lo que antes sucedía era figura y sombra de lo que iba a venir. Lo que está a partir de Cristo ya es todo cumplimiento en Él. Así que si dice, tú guardarás en perfecta paz, ¿en qué tiempo verbal está hablando? Guardarás en perfecta paz. Tú guardarás.
Futuro imperfecto, ¿no? ¿Así es? Futuro imperfecto. Muy bien. O sea que si hoy yo estoy acá y leo ese texto y digo, ¡ay, Señor, cómo me gustaría que tú me guardes en perfecta paz! ¿Para dónde voy a correr? Si ya el cumplimiento de todo ya llegó. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Mi paz ya les dejo a ustedes. Mi paz les doy. No vayan a buscar paz. Yo ya les doy a ustedes. La paz de Dios guarda vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. Cuando nosotros vemos esto, todo lo que acá era futuro, cumplimiento, promesas de cumplimiento, en Cristo ya es una realidad. Entonces la mente de Cristo me hace ver lo que ya tengo. Efesios 1 y Filipenses 1. Pero Efesios 1 dice que Él ruega que Dios nos dé espíritu de sabiduría y entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos lo que ya poseemos, ya tenemos. Pero la mente natural todavía ay Señor, dame paz, dame paciencia. Y sigue pidiendo cosas que nunca la va a recibir porque ya la tiene. Ya la tiene, hermano. Esa es la confusión que quiere crear Satanás. ¿Vamos bien? Romanos 12:2 nos dice cómo nosotros podemos llegar a esta verdad. ¿Qué hace la mente espiritual? ¿Quién tiene? Romanos 12:2. ¿No? ¿No os conforméis? Ajá. Yo no sé si esa versión está bien, pero no dice así. Dice, no os conforméis a este siglo, sino cámbiense de iglesia para que entiendan qué es lo que Dios quiere para ustedes. ¿Así dice el texto o no? ¿Y por qué la gente se anda cambiando de iglesia en iglesia si lo que tienen que hacer es renovar qué? Efesios 4:23, ¿qué dice? Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Yo siempre a los jóvenes les digo, cambien el agua en la maceta, porque se pudre. Claro, no se trata de buscar la iglesia ideal, aunque si están en un lugar donde se predica herejía, yo les recomiendo que busquen. Pero no se trata de eso, sino que se trata de que hasta que yo no cambio para la renovación, un cambio a la mente espiritual, nunca voy a poder disfrutar de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Se entiende? No funciona acá. Pero como nosotros venimos educados, formados, instruidos a que nosotros tenemos que razonarlo, entenderlo, que nos convenzan, no funciona acá. Es la mente de Cristo. ¿Se entiende? Juan 16:13, ya voy terminando. La guía del Espíritu Santo es la que se manifiesta en la mente espiritual. ¿Quién dice? ¿Quién lo tiene? Juan 16:13. Ahí está. Gracias. Es la conexión. Lo espiritual es con lo espiritual, no es con lo natural. No es con lo natural. ¿Sí? Bien. Bueno, en Romanos 8:6 ya lo hemos leído. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para empezar a ver? Porque esto nos va a dar pie para el miércoles que viene. ¿Estamos acá o todavía ya no? Ah, ya no estamos acá nosotros el miércoles que viene. No, sí. No, ya no estamos. No, seremos arrebatados. Nosotros seremos arrebatados. Está bueno. Bueno, cuando volvamos al otro miércoles, ¿sí? Pero queda mejor para leer, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esto nos lleve a nosotros a una comprensión de la aplicación de una vida espiritual, la cual debemos vivir? Vamos a ver rápidamente en 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, fíjese en la diferencia que hace Pablo, ¿sí? Natural
Pero cuando dice carne, está hablando en este cuerpo acá, en esta naturaleza. Aunque nosotros andamos en esta carne, no militamos según la carne. O sea, no nos movemos por esta mente. ¿Lo ven? Aunque andamos en la carne, no nos movemos por esa carne, por esa mente. Y mira lo que dice inmediatamente. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a sentirnos victoriosos? No es carnal. La carne sí puede tener sus armas para la naturaleza caída. Y nos agarramos a piña, nos insultamos y cuántas cosas más. Pero estas no son armas carnales. Dice, sino poderosas en Dios, y ahí nos posiciona en, para destrucción de qué? De fortalezas. Derribando qué cosa? Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que Satanás se encarga de alimentar la mente natural con pensamientos, ideas, influencias, dudas. Todo eso está Satanás. ¿Y qué va formando? Un edificio, una pared. ¿Para qué? Esa pared, esa altivez, está hablando de una pared alta que va edificando con argumentos, con pensamientos, con todas esas cosas. ¿Cómo derribamos esa pared? Eso dice Pablo. Esta pared se levanta contra todo conocimiento de Dios. ¿Por qué quiere Satanás edificar esto? Para que no conozcas todo lo que tenés en Cristo Jesús. Cristianos que viven miserablemente cuando son herederos de todo juntamente con Cristo, pero viven miserablemente. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de edificar una pared, un muro. Ahora dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción, para derribar fortalezas, argumentos, altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ahí lo voy a ir dejando, para que cuando ya nos encontremos veamos cómo aplicamos esto. ¿Cuál es el problema? Son los pensamientos. Pensamientos. Nunca Satanás te va a venir a apuñalarte, ni los demonios te van a... No, ni te toca. La serpiente no estranguló a Eva ni a Adán. Solamente puso, ¿qué cosa? Una duda, una mentira. Te captura el temor. Te sacó del plano de la verdad. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué la batalla espiritual se transforma en algo que Pablo hace mucho hincapié, que debemos resistir, que debemos batallar? Y una de las cosas que dice es con la espada, que es la palabra de Dios. ¿Se entiende hasta acá, hermano? ¿Se dan cuenta que acá no entramos al plano de atarlo al demonio, de echarlo fuera al diablo? Es algo que lo vivimos a diario, hermanos. Por eso es que en la hora de decir, vamos a revitalizar la iglesia, para plantar iglesias, para hacer cosas para la gloria del Señor, ¿cómo creen que va a ser posible si nosotros todavía estamos dominados por una mente natural y no empezamos a vivir la esencia de la mente de Cristo? En otras palabras, dejemos a Cristo que viva en nosotros. Amén. Oramos y tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Pablo decía en su momento que este era un misterio que había estado oculto en otras generaciones, pero que ahora ha sido dado a conocer la mente de Cristo. A la iglesia le ha sido dada a conocer que nosotros estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender y a vivir esta realidad, Señor.
Porque a veces nos cansamos, nos agotamos en extremos por intentar agradarte en la carne. Hacemos tantas cosas, tanto esfuerzo, incluso hacemos cosas con motivaciones incorrectas, equivocadas. Nuestras emociones están alteradas, están cambiantes. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas deprimidos por la situación temporal? Pero cuando encontramos en tu palabra, Señor, la realidad, no la figura en la sombra, el cumplimiento, estamos viviendo dentro del cumplimiento. Cristo es el cumplimiento, Él es la sustancia de todo. Ayúdanos, Señor, a que se ilumine esto en nosotros, para que no quede simplemente como un concepto de una religión, sino que disfrutemos de la verdad en Cristo Jesús. Que a pesar de los momentos de pruebas o temporales o angustias temporales, nunca el gozo de ser salvos se va a apagar, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu obra. Ayúdanos a compartir esto con otros que necesitan. Que la paz de Dios ya es real. Nada más que queremos que se manifieste, Señor. En Cristo Jesús. Amén.